Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Les acompaña que les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y como siempre, la doctora Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar aquí en el programa con ustedes desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a cada uno de nuestros oyentes, quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión. En el día de hoy tendremos dos invitadas especiales, la doctora Ada Quercado Robles, quien es psicóloga clínica y escolar, directora de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y a la doctora Ana Celis Marrero, psicóloga clínica con práctica privada y supervisora en la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Antes de pasar a ellas y que ellas nos saluden, doctor, me gustaría que nos contara de qué estaremos hablando y por qué estas invitadas en el día de hoy. Por supuesto, Jennifer, y bienvenidas a las dos compañeras, y es un honor para mí, un placer tenerlas en este programa. Mira, vamos a hablar hoy de lo que se llama la doble pandemia. Es un término, ¿verdad? Es una realidad social que hallamos, si te acuerdas, Jennifer, en la búsqueda de la revisión bibliográfica del libro que estamos próximos a sacar de imprenta, que tiene que ver con la situación de los trabajadores y el COVID. Entonces, esta situación que le llaman la doble pandemia es, por un lado, la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y los riesgos que esta plantea desde un punto de vista salubrista, pero está por otro lado la pandemia de los casos de violencia doméstica. Así que ahí encontramos, ¿verdad? A Bettinger, López y Bro, en el 2020, ¿verdad? En medio del pico de la pandemia, pues comienzan a disertar sobre este tema de la doble pandemia. ¿Qué nos dicen estos autores? Decían: hoy el incremento de personas enfermas, el aumento de los niveles de desempleo, el crecimiento en los niveles de ansiedad, el estrés financiero y la escasez de recursos comunitarios han servido de telón de fondo para la exacerbación de la crisis de violencia doméstica. Muchas víctimas se encuentran aisladas en hogares violentos, sin acceso a recursos como amigos o familiares que les provean apoyo. Los expertos han denominado este fenómeno como la pandemia invisible o como la pandemia perfecta. Fíjate, ¿verdad?, cómo se habla, ¿verdad?, de unos fenómenos, de unas variables que inciden en este caso de violencia doméstica, en este aumento que las compañeras, estoy seguro, pues van a traernos. También un trabajo de Osher del 2021 plantea que las restricciones impuestas por razón del COVID-19, en conjunción con las estrategias empleadas por los victimarios en relaciones abusivas, han significado que mujeres y niños han quedado encerrados en sus casas, aislados de los componentes de los sistemas de apoyo como familiares y amigos, siendo incapaces de escapar de estas situaciones familiares y con poco o ningún acceso a los servicios de asistencia en tiempos de crisis. Fíjense qué cuadro tan complicado, que estoy seguro, ¿verdad?, que desde sus perspectivas, bien de la práctica de la Clínica de Servicios a la Comunidad, bien de la práctica privada de la doctora Marrero, pues pueden traernos quizás sus experiencias, obviamente desidentificadas, ¿verdad?, sin ningún identificador, como estoy seguro que lo vamos a hacer. Así que cualquiera de las dos que quisiera comenzar, pues puede hacerlo. Sí, muchas gracias, Hernán, Jennifer, ¿verdad?, por invitarnos para compartir con ustedes en el programa de hoy. Y sin duda alguna, la violencia doméstica es una de estas
situaciones, ¿verdad? En un principio, cuando comenzó la pandemia, se hablaba de la tercera ola en términos de salud mental. En cuanto a violencia doméstica, ¿verdad? Pues se habla de esta pandemia oculta, que es lo que está corriendo. Y son situaciones que cuando vivimos tiempos de crisis, ¿verdad? Principalmente lo que ha conllevado la pandemia, tú muy bien lo has explicado, ¿verdad? Nos tuvimos que encerrar para podernos proteger a nivel físico. Indudablemente, muchas personas que están en un estado de vulnerabilidad por el tipo de relación que tienen de pareja, pues obviamente vieron cómo se limitaba aún más lo que era lo que tú muy bien describes como ese sistema de apoyo. Y en un principio protegimos nuestra seguridad física, pero en el proceso y según, ¿verdad? Vamos tomando una mayor conciencia y va avanzando la ciencia en cuanto a lo que es el control del virus del COVID, pues vamos descubriendo qué es lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo de encierro. Y lamentablemente, pues vemos que las féminas siguen siendo, ¿verdad? La mayor parte de los números que componen las estadísticas. Puede ser algo cultural, puede ser algo del mismo estigma y los prejuicios que existen en referencia a la violencia doméstica. Y qué bueno que a través del estudio que ustedes estuvieron dirigiendo desde el observatorio, se puede recopilar esta información para que muy bien, ¿verdad? Tu área de especialidad, administración pública, se sigan creando espacios de diálogo y sigamos pudiendo llevar un mensaje de prevención a todas las víctimas y sobrevivientes que nos pudieran estar escuchando. Claro, fíjate, Ada, yo he compartido con Jennifer y con otros compañeros estos estresores que la pandemia le pone a la vida diaria de uno, porque lo primero que hace la pandemia, ¿verdad? Y si ustedes quieren seguir en esta línea, mi línea es no clínica, ¿verdad? Así que mi assessment de esta situación es, mira, hay miembros de la familia que no estaban acostumbrados a compartir de la forma que necesariamente nos hemos visto obligados a compartir en la pandemia, porque no estábamos acostumbrados a estar muchos de nosotros 24 horas en la casa metidos, a compartir los mismos espacios, a compartir en los mismos tiempos. Así que todos aquellos que tenemos hijos o que tenemos pareja, tenemos familia, pues uno entra y el otro sale y esto, ¿verdad? Hay un movimiento continuo de personas en la casa. Así que no se daba esta relación en un continuo. Si tú te acuerdas, Ada y Anaceli, en la universidad, por ejemplo, nos dijeron, vamos a encerrarnos 15 días, ¿no? Porque el virus se controla en 15 días y volvemos en 15 días, ¿no? Y pasaron casi 2 años, ¿no? Porque nadie tenía una visión de cómo iba a ser el fenómeno. Entonces tienes niños en la casa, estudiando, padres trabajando remotamente, algunos quizás entrando y saliendo, a lo cual se le añade el miedo al contagio, que es una variable que tomamos en cuenta en el estudio. Pero entonces vamos, son otros rituales, son otras dinámicas familiares que quizás abonan. Entonces, claro, si hay una raíz por allí ya de abuso, ¿verdad? Hay unos problemas ya de relación familiar, pues esto es un caldo de cultivo tremendo para esa situación. Doctora Marrero. Este es un punto importante, ¿verdad? Y es el confinamiento donde no estábamos acostumbrados las familias a estar tantas horas juntos. Como tú bien dices, unos salían, otros entraban y cada uno llevaba una rutina, ¿verdad? De cada uno en su sitio, haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando llega la pandemia, pues nos encierran. Y como tú, yo creo que todos pensamos lo mismo, pues esto va a durar 15 días, que fue lo que nos dijeron. Y esos 15 días, pues mira, iba bien, hasta de vacaciones lo tomamos. Pero cuando vimos que se fue extendiendo la situación, empezó a aumentar el estrés. Había preocupaciones, como tú bien dices. En términos de violencia doméstica, posiblemente ya había un historial de violencia doméstica. Y de hecho se dice que a lo mejor ni violencia doméstica había,
Y la violencia doméstica surge de la nada, precisamente por el estrés, ¿verdad?, a lo que estuvimos sometidos durante esa pandemia. Así que surge la violencia doméstica, surge incluso pues la violencia intrafamiliar y todos estos fenómenos y estos problemas, ¿verdad?, que provocó la pandemia en esos momentos y que todavía, ¿verdad?, estamos sufriendo, estamos manejándola, bregando con ella. La violencia doméstica es un tema del que se habla mucho, se ha hablado mucho, pero necesitamos hablar más. Sobre todo, ¿verdad?, con estos nuevos conocimientos, donde sabemos que con el confinamiento se agudizó y se agravó la violencia doméstica. Si traes un punto interesante, ¿verdad? Que yo sé que ustedes lo saben, pero para la audiencia, que hay unos conceptos que son un poquito distintos. Una cosa es la violencia doméstica, pero entonces traes el tema de la violencia intrafamiliar, porque los niños también pueden ser víctimas de esa violencia que se da dentro de la familia. Pues porque de nuevo, muchas familias no estaban preparados para tener niños de distintas edades, educándose, sin esta válvula de escape que es el deporte, esta válvula de escape que es compartir con los vecinitos, ¿no? Así que para evitar el contagio, pues esos niños, con toda esa energía que pueden tener los niños en ocasiones, pues los tenías en la casa metidos, ¿no? Y eso, pues niños son niños, pero fíjate el estrés del padre, ¿no? De que tengo que educarlos, tengo que entretenerlos, pero a la vez tengo que trabajar remotamente, ¿no? Y entonces los niños pues tienen unas situaciones, pero digamos en un trabajo como el de nosotros requerimos cierta tranquilidad, cierto silencio para poder operar, cosa que es muy difícil de manejar en una casa que tienes, por ejemplo, de 2 niños hacia arriba. Así que vamos, estos son, pues me parecen muchos estresores que se han vivido y hay mucha investigación, fíjate, ha surgido mucha investigación sobre este tema de la pandemia y sus efectos, pero hace falta mucha más, ¿verdad? Que nos ayude a aclarar qué es esto que ocurrió, porque situaciones similares hemos vivido, por ejemplo, después de los huracanes, cuando nos quedamos sin servicio de energía eléctrica, nos quedamos sin agua, que nos quedamos conviviendo en una residencia todos juntos y bien limitados, ¿verdad? Así que vemos en el horizonte otra, y quiera Dios que no, ¿verdad? Pero otras posibilidades de que tengamos otras situaciones de confinamiento y tendríamos que entender desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista psicológico, cómo se da ese fenómeno para poder manejarlo en el futuro. Ada, me gustaría que me explicaras cómo te parece que se dio, porque a esto se añade que por las órdenes ejecutivas, muchos lugares de servicio al paciente, pues se le imponen unas reglas. Así que antes yo me sentía estresado y sentía que iba a explotar y trataba de conseguir una cita allí en la clínica o trataba de conseguir una cita en un consultorio como el de la doctora Nacelis Marrero. Pero entonces ustedes se vieron limitados también, ¿verdad? Por esto de las órdenes ejecutivas y ese acceso ya no es libre. Así que me gustaría que las dos, primero Ada, me explicaras cómo ves eso y cómo se manejó en su momento. Nos pasó lo que le sucedió a la mayoría de las personas en Puerto Rico. El cierre fue obligatorio, se anunció un domingo y ya era efectivo a ese lunes. Es decir, la clínica, los clientes que ya teníamos las citas programadas, ¿verdad? En nuestro caso particular, pues nosotros no estuvimos autorizados a regresar, así que perdimos ese contacto. No obstante, por los diferentes esfuerzos, ¿verdad? Y el compromiso de la universidad de que el servicio se diera, regresamos en mayo 2020 con servicios de teleconsulta y por videoconferencia. Y en ese momento, y a partir de ese momento y hasta ahora,
nosotros vemos que las solicitudes de servicio por síntomas asociados a ansiedad, si lo comparamos ansiedad y depresión, en los periodos varían 4-1, 5-1. O sea, nosotros en la clínica estamos viendo lo que están viendo muchos de nuestros colegas, personas que se dedican, ¿verdad?, a diferentes profesiones de la conducta humana, que la ansiedad es el motivo principal para las personas acercarse a recibir servicios. Obviamente, cuando se comienza ese proceso de psicoterapia, comenzamos a trabajar con la necesidad de las personas, identificamos varios factores. Los problemas de relaciones están en el tercer motivo. Entre los 5 motivos principales para recibir servicios en la clínica, nosotros tenemos ansiedad, depresión, problemas de relaciones, problemas de pareja y problemas de sueño. Los problemas de sueño entraron como uno de nuestros 5 motivos principales para personas solicitar servicios desde el paso del huracán María y se ha mantenido en una constante. Y entonces, tal vez una de las diferencias que puede tener Puerto Rico con otros países es todos los fenómenos y situaciones que nosotros estamos viviendo a partir del 2017. Fue el huracán, luego el terremoto, la situación que nosotros estamos viviendo como país a nivel fiscal, ¿verdad? Y todo lo demás que está ocurriendo. Y ahora estamos trabajando con la pandemia. Obviamente, los servicios a distancia nos han permitido alcanzar unas personas que de otra manera no hubieran podido llegar. Y personas que estaban pasando por diferentes momentos y situaciones de crisis encontraron una alternativa en nosotros como oficina de servicio. Así es que en ese sentido, eso es lo que nosotros estamos viendo. Que también estamos viendo personas que en diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? Porque no solamente damos servicios a la universidad, es un servicio abierto a toda la comunidad. El cómo todavía al día de hoy, el tener que combinar estas responsabilidades de trabajo, lo que es el cuidado de los hijos, lo que es el cuidado de adultos mayores, el tener que enfrentar las diferentes situaciones que han tenido, ha ido agravando la situación al punto que aquellos que tienen pareja están empezando a presentar problemas de pareja, los que tienen niños pequeños, pues los problemas que están relacionados a conducta. Y la preocupación más grande, ¿verdad? Esos son los que se acercan a pedir ayuda. Pero ¿qué sucede con todas estas otras personas que por diferentes razones o no tienen acceso o no conocen de los diferentes programas que hay de servicio, ¿verdad? Y esa es una de las preocupaciones que nosotros siempre tenemos y como dice Anaceli, de violencia doméstica se ha hablado mucho, pero tenemos que seguirlo hablando, tenemos que seguirlo educando, porque hay muchas personas que están viviendo unas situaciones demasiado difíciles dentro de sus hogares. No sé si Anaceli quiere añadir algo a lo que yo expuse. Bueno, en mi caso, cuando comenzó la pandemia, yo dejé, obviamente, no podíamos trabajar y como al mes y medio yo empiezo a recibir mensajes por Messenger y eran mis pacientes, ¿verdad? Pidiéndome que por favor, que dónde estaba, que necesitaban ayuda. Así que yo decidí empezar a atender a la población, ¿verdad? Por teléfono, ni siquiera era videollamada, era por teléfono. Y muchos de ellos estaban, bueno, muchos de ellos no, todos, ¿verdad? Estaban llamando y solicitando ayuda porque tenían unos niveles de ansiedad demasiado altos, ¿verdad? Que no encontraban cómo manejarlos. El miedo a la pandemia, a enfermarse, a morirse, ¿verdad? El miedo, los problemas que habían en el hogar, que ya existían antes de que llegara la pandemia, y lo que estaba entonces surgiendo, ¿no? A causa de la pandemia, ansiedad, depresión, miedo, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Yo sé que llegaron ayudas económicas luego, pero había personas que tenían sus propios negocios que no cualificaban para esas ayudas. Claro. Entonces, la incertidumbre de qué va a pasar, qué yo voy a hacer. Yo vi personas con pensamientos de muerte, ¿verdad? Con ideas suicidas, porque simple y sencillamente ellos no sabían qué hacer y cómo manejar lo que estaba sucediendo en esos momentos. Es terrible, Anaceli, porque fíjate que
¿quiénes son nuestras redes de apoyo? Pues los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares ya no de nuestra familia nuclear, pero entonces esas personas, yo me limitaba o el ciudadano se limitaba de interactuar con ellos porque cada persona con la que yo interactuara, sobre todo en el pico de la pandemia, era alguien que me podía quitar la vida porque me podía contagiar. Exacto. ¿Ve? Entonces, pues, crea ¿verdad? Una situación emocional estresante, porque de momento, ¿verdad? Le quitamos una gran parte de la red de apoyo a todas estas personas. Yo creo que todos tuvimos alguno de esos pensamientos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa si me contagio? Sobre todo en el pico, no se sabe nada, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? Porque decían, la reacción es individual y algunos se salvan y otros no. Antes de la vacuna, ¿no? Antes de la vacuna. Entonces todos los seres humanos empezamos a restringir nuestras relaciones sociales y eso pasa factura. Eso pasa factura, ¿verdad? En términos de los ciudadanos. ¿Qué pasa con nuestros planes? Con nuestros estudiantes, ¿verdad? Muchos de ellos dijeron, ¿podré terminar yo mi grado? ¿Dónde hago mis laboratorios? ¿Qué pasa con mis prácticas? Todo eso se detuvo. Y entonces eso pues tiene que ser estresante con respecto a eso. Me gustaría que en términos generales, ¿verdad? En el próximo segmento, pues trabajemos esa área de los estudiantes y cómo ustedes percibieron, ¿verdad? Las relaciones familiares, pero de cara, ¿verdad? O enfocando a lo que fueron los estudiantes. Pues amigos, pausamos y volvemos en un momento de nuevo desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando con la doctora Ana Celis Marrero y la doctora Ada Quercado Robles acerca de la segunda pandemia que trajo la crisis del COVID-19, específicamente hablamos entonces de violencia doméstica. A las doctoras les pregunto, en el segmento anterior, hablábamos o la doctora Ada mencionó esos factores por los cuales las personas se acercan a la clínica o buscan la ayuda psicológica y una de ellas era la falta del sueño. Pero también mencionaba una que quizás era la primera sobre la ansiedad y una tercera o cuarta que eran las relaciones interpersonales. Estos factores son muy importantes porque trayéndolos a colación en un ámbito organizacional, son indispensables o son los factores principales que hacen que la persona sienta estrés, ¿no? Y pase por esos procesos de estrés que en ocasiones se vuelve un estrés crónico dada la carga. Me gustaría que abundáramos un poco sobre eso porque yo pongo el contexto de una persona que está trabajando en su casa, que tiene problemas de sueño, adicional toda la situación del contexto familiar. Y que no, bueno, ya dije que tiene problemas de sueño. ¿Qué se puede esperar, digamos, a un largo plazo o a un mediano plazo, tanto en la productividad de esta persona, pero también en la salud de quien tiene todos estos factores, tanto emocionales como biológicos, que es la falta de sueño? Yo tengo una opinión muy personal y la comparto, ¿verdad? Con mucho respeto. Y es que cuando hay situaciones que son de emergencia o de crisis, la primera respuesta tiene que ser la seguridad física de las personas. Luego que atendemos esa primera necesidad, pues entonces nos vamos enfocando en los demás factores que puedan estar a nuestro alrededor. Pero lamentablemente el bienestar emocional no es una prioridad en muchas de las situaciones, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo. Y ha sido muy poco lo que se ha hablado de esta segunda pandemia que tiene que ver lo que es violencia doméstica y lo que se ha denominado por diferentes organismos internacionales como la tercera ola de la pandemia, cuando estamos hablando en términos de salud mental. Así es que vemos que, como nos decía Ana Celis, cuando llega la pandemia, todos y cada uno de nosotros ya veníamos enfrentando una serie de situaciones personales y familiares, ¿verdad? Porque nosotros no vivimos en una burbuja. Cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias que son bien particulares. Y la pandemia nos quitó lo que fue nuestra libertad de movimiento, nos quitó lo que era nuestra rutina diaria,
y nos obligó a un confinamiento. Y entonces eso es como tú meterlo todo en una batidora y entonces ponerlo a máxima velocidad y eso sigue dando vueltas, sigue dando vueltas y no sabemos cuál va a ser la combinación que vamos a tener al final, ni cómo se van a combinar todos y cada uno de los factores. Obviamente, si aumentan los niveles de ansiedad, hay unos factores de estrés. Si yo no logro encontrar una manera de poder trabajar e identificar esos síntomas que me están afectando, cuando intento descansar, que típicamente lo hacemos en la noche, me va a costar mucho más el poder conciliar el sueño. Entonces, tengo mis problemas personales, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas que trae el confinamiento. Me estoy protegiendo a nivel físico, pero la vida continúa, no se detiene. Y entonces cuando me acuesto a dormir, que bajan nuestras revoluciones, la mente sigue funcionando. Y entonces empiezo a recordar o me empiezo a preocupar si estoy en una situación de violencia doméstica, ¿sucederá algo mientras yo me duermo? Cuando yo me despierte mañana, ¿por qué me van a pelear? ¿Por qué va a ser la discusión? ¿Me van a agredir físicamente? Tengo que buscar la manera de cómo proteger a mis hijos. Y si a eso tú le añades que es empleado o empleada, ¿cómo baja el nivel de concentración? ¿Cómo entonces esta hipersensibilidad hacia lo que estamos haciendo baja lo que tiene que ver la productividad? Y si a eso le añadimos que podemos estar trabajando en alguna organización que no hay una conciencia o cultura hacia lo que es la prevención de la violencia doméstica, le estamos añadiendo un nuevo factor a esa fórmula. Así es que lo primero es dar voz a lo que yo estoy sintiendo, atreverme a ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo y que me atreva a hablar con alguien que sea de mi confianza en algún espacio seguro sobre lo que yo pueda estar viviendo. De hecho, doctora Quercado, el negociado de la policía encontró, o sea, eso es una realidad, ¿no? Que entre el 2020 al 2021 hubo un aumento de un poco más del 18% en casos reportados de violencia doméstica, ¿verdad? Así que algo de esa ecuación que usted acaba de señalar, pues parece que sí produjo esos resultados. Respecto a los problemas de sueño, fíjate en la revisión bibliográfica del estudio que estamos haciendo. Hay un estudio grande que nos sirve mucho de referente de la Organización Internacional del Trabajo. Así que se hizo un survey en muchos países y una de las cosas que encontraron es que con la pandemia se dan estas jornadas laborales aumentadas, ¿verdad? Así que y los que trabajamos remotamente, pues lo sabemos, que tú empezaste a trabajar 8, 9 de la mañana y de momento te das cuenta, pues, que son las 9 de la noche y, y se te hace difícil desconectarte. Se te hace difícil desconectarte. A veces también porque la gerencia te mantiene continuamente bombardeándote con trabajos que quizás no son para ese momento, pero como el medio de comunicación es el correo electrónico, como el medio de comunicación no es frente a frente, pues quizás uno pudiera entender, el empleado pudiera entender que esto es urgente, cuando realmente no lo es. De hecho, te recordarás que en Europa, pues tiene que pasarse legislación, sobre todo en el caso de Francia, donde se valida el derecho a la desconexión de los empleados. Y entonces hay multas a aquellos patronos que envíen correos electrónicos fuera de tiempo laborable y sobre todo fines de semana y momentos en que hay vacaciones o alguna de otras de estas cosas. Pero ciertamente es preocupante, son preocupantes la alteración de los patrones de sueño y quizás después nos encontramos con otra oleada, que es que muchas personas de forma recetada o no recetada, pues acudirán a la farmacología para poder tener algunas 6, 7, 8 horas de sueño. Pero muchos de estos medicamentos pudieran ser adictivos también.
Y O entonces, pudieran, ujú, discúlpame, tener acceso a medicamentos controlados que hubiesen estado o que estén presentes en el hogar, que son recetados a otro familiar por X o Y condición, y al ellos tenerlos accesibles y buscando tratar de manejar esos síntomas que tienen de ansiedad o de problemas de sueño, pues recurren a ellos para entonces sí, poderlos utilizar. Y yo eso, diría sí, que sí. Ujú. mucha gente acudió a Al alcohol. utilizar este tipo de tratamiento, ¿verdad? Buscando una solución y poder descansar. Hay un medicamento natural que la gente usa mucho por ahí, que ya en Ujú, las farmacias no hay. Y tú ujú, vas a la farmacia y escuchas, mira, tienes esto, es un ujú, medicamento natural, pero ujú, la gente lo usa mucho para la ansiedad y poder descansar. ujú. Así que sí, hubo mucho abuso, incluso abuso, ¿verdad? De los medicamentos para tratar de manejar los síntomas de ansiedad y del sueño. Y Y es frente, interesante porque muchas de estas cosas los médicos deben conocerlas porque muchos de esos tratamientos, incluso naturales, no es que tengan malos efectos, pero alteran laboratorios y alteran otra serie de cosas. Y si el médico de cabecera no lo sabe, pues puede inducirse a error. Jennifer. sí, gracias. De estos factores que usted ahorita estaba mencionando, por ejemplo, menciona algo muy importante y es el derecho a la desconexión, ¿no? De ese factor, Sí. sobre todo si uno trabaja o quienes estaban en trabajo remoto. Y algo que yo quisiera resaltar en este espacio es que el cuidado de la salud mental no es algo individual, sino es algo colectivo. Entonces, yo como gerente o como patrono de si no cuido de mi salud, pues yo, ¿qué voy a esperar yo como empleada que cuiden de mí? Partiendo de ese principio, eh, digo que en el cuidar de la salud y el bienestar del trabajador dentro de un contexto laboral es una responsabilidad que parte desde arriba. Y el derecho a la desconexión, aunque por ejemplo, el correo electrónico es un medio fabuloso porque es asincrónico, tú puedes enviar y recibir correos cuando tú quieras, puedes tener la información a mano, es fabuloso, pero ciertamente es uno de los medios de comunicación más usados dentro de las organizaciones que genera estrés, que genera preocupación y ansiedad. Y no conocemos los contextos familiares en los que están involucrados cada uno de mis trabajadores. Si yo tuviese la conciencia de eso, pues creo que quizás podría implementar estrategias, pero si no, la mejor estrategia, que creo que eso también ya lo implementó cualquier correo electrónico, es la programación de correos y usar o tener muy consciente los espacios laborales de cada uno de mis empleados. Si mis empleados tienen horarios de trabajo, ajustarme al envío de esos correos electrónicos en los espacios laborales, porque el correo electrónico se puede programar. Si es algo urgente, la mejor manera de hacerlo es a través de un medio de comunicación de voz, es decir, llamar o un mensaje de texto, necesitamos hablar tal cosa y lo comentamos de inmediato, solucionamos, pero ciertamente enviar algo que no es urgente genera tensión en las personas, genera una ansiedad. Y yo no sé realmente por la situación en la que esté pasando, y si es una situación de violencia, y si yo no soy, y soy una persona con ansiedad generalizada, todo me genera ansiedad. Tengo ansiedad en mi casa, me llega el correo un domingo, ansiedad, todo me genera ansiedad. ¿Cómo trabajo yo eso si realmente estoy bombardeado por todos lados? Entonces, aquí para mí lo más importante en el espacio laboral es quizás tomar esas medidas que son preventivas al final para cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente, y eliminar un poco la cultura de la SAP, ¿no? De la urgencia, todo es urgente, Ujú. pero ¿qué realmente es urgente? O estipular, por ejemplo, fechas y horas de entrega, para cuando se necesita, para eliminar tensión, como son esas estrategias que se pueden implementar a nivel organizacional y que se deben considerar sobre todo, y esto me gustaría que quizá la doctora Quercado y la doctora Ana Celis hablaran un poquito más, de esas estrategias que pueden implementar los líderes o los supervisores, porque realmente ese modelamiento es importante. La persona, si tenemos un líder acelerado, si tenemos un líder que siempre vive como en el estrés, ese tipo
de conducta realmente es aprendida. Muchos empleados lo aprenden y al final tenemos una población quemada, sobrecargada, trabajadores que todo es rápido y así sucesivamente se sigue pasando a los demás compañeros, a las demás personas a las que yo superviso. Entonces me gustaría quizás la doctora Ada Quercado y la doctora Celis comentaran un poco acerca de esto, de ese otro factor que se pasa a veces de lado, que genera mucho estrés y que aumenta quizás esa situación de ansiedad o de estrés que puede vivir la persona que es víctima de violencia doméstica. Algo importante que tú acabas de traer es que fíjate, la presión que puede sentir una persona por el área laboral puede repercutir, ¿verdad?, en violencia en el hogar. Porque una persona que está pasando por este estrés, por la pandemia, por todas las secuelas de la pandemia, y me siento presionado por el trabajo, en mi casa, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Verdad? Con el estrés, la irritabilidad, la hostilidad, entonces podemos provocar una violencia doméstica o empeorar quizás una violencia doméstica o intrafamiliar dentro del ambiente del hogar. Algo que mencionaba Hernán hace unos minutos, el aumento en las estadísticas, ¿verdad?, que se reportan a través del negociado de la Policía de Puerto Rico. Y no pasemos por alto que nosotros estuvimos casi un año y pico totalmente encerrados. Así es que muchas veces las situaciones de violencia doméstica, de maltrato, el lugar casi siempre por el cual se comienza a tener una sospecha es cuando hay niños menores de edad, están en las escuelas o están en los colegios, que los maestros comienzan a identificar una serie de señales como que hay algo que está mal, ¿verdad? Así es que una vez regresamos a la presencialidad a nivel de trabajo, a nivel de escuela, a nivel de universidad, pues muchas personas que estaban pasando por situaciones difíciles o comenzamos a identificar esas posibles señales de alerta o las personas comenzaron a acercarse a quienes estaban a su alrededor a buscar ayuda. Pienso que tal vez eso puede ser, ¿verdad?, una variable en la parte que hay del aumento, sin perder de perspectiva que el confinamiento subió los niveles de ansiedad de todos y cada uno de nosotros de alguna manera o de otra. Lo que pasa es que dependiendo de la vulnerabilidad en la que nosotros nos encontramos, algunos teníamos unos recursos emocionales para poderlos manejar y otros no, pero depende de esa parte de vulnerabilidad. Y la preocupación de Jennifer en cuanto a patronos, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos en posiciones gerenciales o de supervisión, porque no tenemos que ir a hablar de un presidente, un CEO, ¿verdad? Necesariamente esto comienza desde, ustedes son los expertos, yo no sé si esto es gerencia media o qué tipo de gerencia, ¿verdad?, en la que nosotros estamos. Es qué tipo de acercamiento yo tengo con mis empleados. O sea, yo me preocupo solamente porque se haga el trabajo, que cumplamos con las metas, que cumplamos con los objetivos, o yo puedo acercarme a mi compañero de trabajo cuando lo percibo que hay algo que es diferente. Y aquí encontramos otro punto. No todas las personas que están ejerciendo puestos de supervisión saben cómo hacer ese tipo de acercamiento. Claro. O puede ser que están pasando por algún tipo de situación y no quieren exponerse en ese momento a hablar con otra persona que pueda estar pasando por una situación que es similar. Es que en términos de organización es importante, nosotros tenemos que cumplir con unas metas y con unos objetivos, pero ¿cómo podemos empezar a cambiar estos procesos de administración pública en las organizaciones para prestar una mayor atención al bienestar emocional de nosotros, que somos los que estamos dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y si identificamos o algún compañero o compañera de trabajo se acerca a nosotros y nos habla de esta situación que está viviendo de violencia dentro del hogar, o sea, ¿cuánta empatía, cuánto apoyo yo le puedo ofrecer? ¿Cuánto respeto puedo tener hacia la confidencialidad de la información que me está enviando? ¿Y con qué recursos cuento en mi organización para poder dirigir a la persona? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica
Yo siempre lo he dicho, en cuanto a servicios, yo creo que somos una de las universidades, ¿verdad?, que más programas de servicio tiene para los estudiantes, para los empleados, y que hay una relación entre todos y cada uno de sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Aquí en la universidad, si se identificase algún caso, se trabaja desde la Oficina de Recursos Humanos, está la clínica, tenemos una trabajadora social en el programa de integración y calidad de vida, tenemos una clínica de asistencia legal. O sea, hay unos recursos que a lo mejor no están disponibles en otras organizaciones, pero a la misma vez, a través de la clínica y los servicios que nosotros proveemos a la clínica, nosotros podemos ser ese enlace y ese servicio de ayuda a personas que puedan estar pasando por alguna situación similar. Fíjate, Ada, un tema que no vamos a discutir demasiado hoy, ¿verdad? Pero que puede ser un agravante a esta situación del estrés y la ansiedad de los trabajadores, es el tema de que muchas personas en Puerto Rico y Estados Unidos han abandonado sus trabajos. O sea, la relación de las personas con el trabajo, pues parece que ha cambiado, ¿no? La pandemia ha hecho a muchas personas replantearse si vale la pena vivir para trabajar, ¿verdad? Y entonces se ha dado este fenómeno que le llaman la gran renuncia, donde 4 millones de personas que trabajaban, pues no se sabe dónde están, ¿no? Es un tema, nosotros tenemos en nuestro estudio, tenemos una idea, ¿no? Y tenemos unas explicaciones parciales, ¿no? De por qué eso se da, por qué eso se da, pero lo cierto es que y entonces lo ves en el mercado laboral, o sea, hoy día, contrario a hace 5 años atrás, tú puedes conseguir un trabajo casi de lo que sea de hoy para mañana, de hoy para mañana, y eso va desde trabajadores manuales hasta científicos nucleares. O sea, ha habido un replanteamiento absoluto de la persona, ¿verdad? En este encierro, en esta situación, quizás la variable esta de que hoy yo estoy aquí, no sé dónde está mañana, porque algo tan pequeño como un virus me puede quitar todos estos sueños y todas estas aspiraciones y todas esas metas. Ana Celis, ¿alguna reacción? Yo pienso que mucha gente se ha replanteado su vida, ¿verdad? Ujú. El COVID, la pandemia, ha dado lecciones a mucha gente. Ujú. Y pienso que mucha gente, pues, si está en un ambiente laboral que resulta tenso para él o para ella, pues están buscando moverse. Y es lo que yo he visto a nivel general. Gente moviéndose a otros trabajos donde se sientan quizás más tranquilos, ¿verdad? O están ya cansados de sus patronos. Sí, Esa pues sería la conclusión. sí, algunas personas, ¿verdad? Y también en términos generales, es que perciben que hay una desconexión, que Ujú. están trabajando, hay una desconexión entre ellos y sus patronos. Y entonces, tal vez eran ideas o pensamientos que ya tenían Sí, desde hace tiempo, y la pandemia lo que hizo fue que los empujó a decir, yo tengo que tomar una decisión por mí. Y más si están viviendo, ¿verdad?, situaciones de mucho estrés dentro de sus hogares, o hay alguna necesidad económica que los mueva para hacerlo. Pero en definitiva, yo pienso que las personas que están de esta gran renuncia, han decidido tomar acción hacia lo que tienen control. sí, Y si en ese momento en particular entienden que ese patrono en particular le está generando demasiado ansiedad, o no está prestando atención a sus necesidades como empleado, que vaya más allá a lo que dice una descripción del puesto, las personas se van a mover, porque no podemos seguir dentro de esta batidora. O sea, claro. es como si estuviéramos en una olla de presión. Así es que la exhortación es que nosotros nos movamos hacia aquello que nosotros tenemos control y busquemos alternativas que sean saludables para nosotros, en términos integrales como ser humano.
Muchísimas gracias, doctora Ada Quercado. Antes de finalizar ya el programa, porque ya llegamos al límite del tiempo, me gustaría que nos dijera brevemente las personas que escucharon este programa cómo pueden contactarse con la clínica interdisciplinaria de la universidad. Si nos pueden llamar al 787-841-2000 a la extensión 2414. 787-841-2000, extensión 2414. O nos pueden escribir un correo electrónico a cisc@pucpr.edu. CISC son las siglas de Clínica Interdisciplinaria Servicios Comunidad. Los servicios se están ofreciendo libre de costo, que es parte del compromiso que tiene la Pontificia Universidad Católica hacia la comunidad universitaria y la comunidad en general. Maravilloso, muchísimas gracias. Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que contacten si necesitan, por supuesto, alguno de estos servicios que puede prestar la clínica interdisciplinaria. Con mucho gusto se contacten a los medios que ya la doctora dejó. Agradecemos, por supuesto, a la doctora Anacelis Marrero y a la doctora Ada Quercado Robles por habernos acompañado en este episodio desde el observatorio. Y por supuesto hemos llegado al final. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes quienes se conectaron y quienes escuchan la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de la PUCPR. Agradecemos como siempre su asistencia y los esperamos en una próxima emisión desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto y gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.